Buenas tardes, compañeros y docentes. El día de hoy, mi compañero Juan Pablo Fonseca y yo les vamos a exponer un artículo, el cual se llama Aplicación de la regresión lineal en un problema de pobreza. Dentro de la exposición vamos a encontrar la información de los autores, el resumen y contexto del problema para que lo podamos entender, el análisis de los autores, el modelo sin intercepto de la recta de ajuste, que es un modelo que nosotros proponemos con base a los datos de análisis de los autores, los resultados que como equipo encontramos, las conclusiones y por último la bibliografía, que fueron las fuentes con las cuales pudimos realizar esta exposición. Información de los autores. Este artículo fue escrito por Diego Cardona, Javier González, Miller Rivera y Edwin Cárdenas. En su momento eran pertenecientes a la Universidad del Rosario. Este artículo fue publicado en la revista Interacción entre el año 2012 y 2013. Lo podemos encontrar en el siguiente link que aparece ahí. Resumen y contexto del problema. Bueno, para contextualizarnos un poco es muy importante tener tres conceptos claros, el cual es la pobreza, que es cuando se tiene al menos una carencia social. ¿Qué quiere decir esto? Existen 6 tipos de carencias sociales, los cuales son la alimentación, el acceso a servicios públicos, a la salud, a la educación, a tener una vivienda digna y el derecho a la información. El resumen de nuestro artículo es que se realiza un estudio sobre el tema de análisis de regresión simple y este se aplica al área de la pobreza dentro de los años del 2010 al 2011 con la pobreza extrema y junto con esto el coeficiente de Gini. ¿Qué quiere decir la pobreza extrema? Es cuando una persona se encuentra en una situación en la cual tiene más de 3 carencias de las carencias sociales que acabé de explicar. Y el coeficiente de Gini es un indicador de la desigualdad económica en una población que los investigadores utilizan para esto. Análisis de los autores. Para esto se tomó en cuenta una tabla propuesta por el DANE, que son los datos de pobreza en Colombia en el año 2010 y 2011, y dentro de las 13 ciudades principales de Colombia. Aquí podemos ver la pobreza extrema y el indicador Gini. Bueno, dentro de estos resultados, lo que nosotros hicimos fue volver a graficar y a sacar las estadísticas de la regresión que nos mostraban en el artículo para poderlos comprobar. Podemos evidenciar en la gráfica que el índice de pobreza en el año 2010 en cierta ciudad es proporcional al índice de pobreza en esa ciudad para el año del 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que los índices de pobreza del 2011 son dependientes de los índices de pobreza del 2010. Para las estadísticas de la regresión, vemos que el coeficiente de relación múltiple nos proporciona que existe una relación fuerte entre los datos y el coeficiente de determinación R cuadrado nos dice que la ecuación estimada se ajusta o explica la variabilidad de la variable Y, es de un 96.92%. Bueno, aquí podemos evidenciar una tabla que nos proporciona Excel con los valores pertenecientes a la intersección y a la pendiente. Dentro de la intercepción encontramos que sus intervalos inferior es negativo y su superior es positivo. Esto nos da el cero estadístico. Para comprobarlo, nosotros quisimos hacer una prueba de significancia para el intercepto, siendo así que la hipótesis nula sea que el intercepto es igual a 0 y su hipótesis alternativa sea diferente de ella, con una significancia del 5%. Calculamos el estadístico T con el coeficiente de la intercepción dividido su desviación estándar. Esto nos da el menos 0.8594. Tenemos que tener en cuenta que esto es una prueba bilateral, por lo cual al calcular el p-valor lo multiplicamos por 2. Nos arroja un resultado del 0.4085. Esto quiere decir que el p-valor es mayor que el alfa. Entonces tomamos la decisión de no rechazar la hipótesis nula, la cual nos establecía que la intercepción era igual a 0. Es decir, que su coeficiente no es significativo dentro del modelo. Por otro lado, hacemos la prueba de significancia para la pendiente. Del mismo modo, hacemos el estadístico T, que viene siendo el coeficiente de la pendiente dividido a su desviación estándar. Esto nos da un valor de 18.59, volvemos a calcular el p-valor y lo multiplicamos nuevamente por 2. Este p-valor nos da un número extremadamente pequeño y comprobamos que es menor que el alfa, que era el 5%, y tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? Que su coeficiente sí es significativo dentro del modelo. Ahora vamos a hablar sobre los residuales. Recordemos que los residuales, si pensamos primero en nuestra gráfica, en nuestro diagrama de dispersión, hace referencia a la diferencia en Y entre cada valor y
la recta de tendencia generada a partir de la regresión. Entonces, si ese valor de ese residuo lo que lo hacemos es estandarizarlo y lo graficamos, pues vamos a obtener una gráfica que es como la que estamos observando acá. Entonces, ¿qué nos sugiere la teoría propuesta por los autores? Básicamente nos dice que si se cumple el supuesto de que la varianza es constante en nuestra muestra, pues entonces podemos generar un rango de 2 veces la desviación estándar y nuestros valores, nuestros datos obtenidos deben de estar, digamos, dentro de esa franja. ¿Qué es lo que observamos acá? Es decir, que estamos observando un patrón como el que vemos acá. Si la varianza no es constante, pues entonces vamos a observar una gráfica como esta, donde al aumentar los valores en X, pues va a haber una mayor variabilidad en los datos. Por otra parte, tenemos este tipo de gráfica, donde lo que nos está mostrando es que existe como un tipo de dependencia, como si tuviera la forma de una función cuadrática. Ahora hablando sobre la gráfica de la probabilidad normal, pues si pensamos en realidad Excel no es una herramienta adecuada para, para analizar el supuesto de que los datos se distribuyen de forma normal. Sin embargo, esto nos permite evidenciar de que si se cumple que parece, o sea, si toma la forma de una recta, pues entonces nuestros datos se van a distribuir de forma normal. Podemos, digamos que suponer eso a grosso modo a partir de las herramientas, de las gráficas que nos brinda Excel. Ahora vamos a hablar sobre el modelo sin intercepción en la recta de ajuste. Si recordamos entonces los datos de las gráficas y de las tablas obtenidas por los autores, pues nos sugería que en realidad la intercepción no era significativa en la recta de ajuste. Por lo tanto, lo que hacemos es quitarla, es decir, igualarla a cero. Obtenemos estos datos y evidenciamos como se esperaba que el valor de R cuadrado aumente. Es decir, que este valor R cuadrado lo que nos está indicando es que por cada, bueno, en realidad, que los valores de Y, es decir, el índice de pobreza en 2011, puede ser explicado en un 99.63% por medio de los valores de X. Entonces, si hacemos el mismo análisis de los residuales para el caso anterior, pues recordemos que en este caso vamos a tener residuales diferentes, dado que pues tenemos una recta de ajuste que es diferente y por lo tanto sus distancias van a cambiar. Tenemos esta recta de ajuste, hacemos el mismo cálculo de la desviación estándar, observamos el mismo patrón, la varianza se sigue manteniendo constante y pues existe una tendencia de una recta en la gráfica de la probabilidad normal. Si tomamos esta tabla que nos arroja Excel, entonces vamos a hacer el cálculo de la prueba de significancia para evidenciar si en realidad la pendiente sigue siendo significativa en el modelo. Entonces, esto que llama acá probabilidad de ser en realidad es lo que conocemos nosotros como el p-valor. Lo que nos dice entonces la teoría es que si ese p-valor es inferior o igual a alfa, pues rechazamos a H0. Como nos da un valor inferior, entonces pues se rechaza H0 y por lo tanto la pendiente sí es significativa para el modelo porque es diferente de 0. Entonces, los resultados que obtenemos pues los vamos a analizar a partir de las curvas de ajuste, tanto la que se presenta en el artículo como en la que nosotros proponemos. Lo que hacemos entonces es calcular un intervalo de confianza para los parámetros, es decir, para cada coeficiente, ¿cierto? El intercepto y la pendiente. Y pues la forma de hacerlo es simplemente Excel nos las da directamente, ¿cierto? Es estos valores que obtenemos acá. O la forma de calcularla pues es nuestra estimación puntual viene siendo, pues entonces en este caso, por ejemplo, para la intercepción, pues viene siendo su intercepto en la recta de ajuste y el error, pues lo calculamos en el producto del error típico por el estadístico T, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre esa interpretación bajo el contexto de lo que se trata el problema. Si lo que hacemos es analizar en nuestro intercepto en Y, pues lo que nos está diciendo el modelo que presentan en el artículo es que hipotéticamente hablando, si una ciudad tiene un índice de pobreza equivalente al 0%, pues se espera que en el año 2011 su índice de pobreza esté entre menos 4.6823 y 2.0527, ¿cierto? Hipotéticamente hablando. Ahora hablando en relación a las pendientes, pues lo que nos dice es lo siguiente. Nos está diciendo que en el modelo, por cada 1% que aumente el índice de pobreza en determinada ciudad en el año 2010, su aumento para el año 2011
va a estar, en el caso del artículo, pues va a estar entre 0.8299 y 1.0527%. En cambio, para la curva de ajuste que nosotros proponemos, pues si evidenciamos, en realidad nos arroja un intervalo que es mucho más preciso, es decir, está también contenido dentro de este intervalo, pues, por lo que si se hiciera el análisis con esto, pues no estaríamos cayendo en un error, pero pues obviamente va a ser mucho más preciso para el caso de la curva de ajuste que nosotros estamos proponiendo. Ahora, ¿qué utilidad tendría esto bajo el contexto tratado? Pues digamos que si lo pensamos, por ejemplo, para un político, pues si un político conoce estos valores, se le presentan estos valores, pues puede generar, digamos que un plan de contingencia que busque reducir dicho porcentaje, si ya se conoce cuánto puede estar aumentando más o menos, pues entonces puede realizar, digamos que un plan para que se busque, como ya se dijo, pues reducir ese índice de pobreza. En conclusión, entonces, lo que podemos decir en un concepto muy general es, digamos, en relación a la regresión lineal, es un método que nos permite evaluar si existe una relación entre dos o más variables y de esa forma, si existen relaciones que sean fuertes, pues nos va a permitir generar un modelo que podemos utilizar para realizar predicciones. Ahora, ¿qué sucede? Que no siempre los modelos planteados pues indican un ajuste adecuado a los datos. Por lo tanto, pues como fue este el caso, se hace un recálculo, pero esto pues digamos que es partiendo de los datos y la información que se nos brindan los datos. En este caso los datos nos sugerían y que el intercepto no era relevante. Sin embargo, también sucede que no siempre se presente que el modelo se deba eh, se deba, por ejemplo, quitar sus coeficientes y utilizar modelos diferentes con otros coeficientes, porque al realizar esto, pues simplemente puede que nos arroje que el R cuadrado disminuya y pues por lo tanto, si bien puede que un coeficiente lo muestre que no sea significativo, es necesario mantenerlo en el modelo para que nos siga dando estimaciones, por lo menos que sean aproximadas al modelo ideal. Aquí tenemos entonces la bibliografía y pues eso era todo. Esperamos que hayan entendido. Muchas gracias.